acompañan, bienvenidos, bienvenidas a Objetivo Ciudadano. Soy Cecilia Salamanca. De esta forma comenzamos con la información que nos acompaña este miércoles 4 de marzo. ¿En qué momento el hogar dejó de ser un refugio seguro para convertirse en la guardia de criminales que atentan contra nuestras infancias? Una niña de 11 años fue abusada sexualmente por su padrastro. ¿Saben en qué momento lo descubrieron? Cuando la pequeñita, y lo repito, de 11 años, quedó embarazada. Ocurrió en la localidad de Francisco Saravia, en el municipio de Soyaló, Chiapas. Médicos del Hospital Básico Comunitario detectaron la agresión sexual. Dieron parte a la Fiscalía del Estado, detuvieron al agresor de nombre Rubicel de Jesús. Lo más indignante es que la niña enfrenta un embarazo de alto riesgo por su corta edad y es imposible aborte porque tiene 5 meses de gestación. El sujeto la violaba desde hace mucho tiempo cuando su madre no estaba en casa y la amenazaba con hacerle daño a ella y a su mamá si decía algo. El lunes la niña se sintió mal, fue llevada al médico y ahí es donde descubren su embarazo. Durante el 2024, en México, se revelaron 30 casos de nacimientos con las madres más jóvenes de nuestro país. Esto provocó un fuerte impacto en la sociedad. Esto debido a la corta edad de las madres, algunas de apenas 10 años. Y las diferencias de edad con los padres, que en varios casos superan hasta los 50 años, de verdad es abismal. La tabla basada en datos oficiales de la Secretaría de Salud detalla los municipios donde ocurrieron estos nacimientos. La edad también la detalla tanto de la madre como del padre y la diferencia que hay entre ambos. Tenemos a Texcoco, en el Estado de México, donde la madre cuenta con apenas 10 años y el padre con 32. Hay un caso similar en Ocosingo, Chiapas, la madre 10 años, el padre un menor de edad de 17 años. En Acapulco, Guerrero, ambos son menores de edad, 10 y 17 años respectivamente. En Matehuala, San Luis Potosí, 11 años la madre y 47 el padre. Una diferencia de 36 años. Mientras que en Jaltipan, Veracruz, la mamá tiene una edad de 11 años y el padre 44. Hay también una diferencia de 36 años. No estamos hablando de embarazo adolescente, estamos hablando de niñas de 10 y 11 años que deberían estar en la primaria, no en una sala de parto. En los casos donde la diferencia de edad supera los 30 o los 40 años, es abuso infantil por donde lo vean. Y aunque en algunos casos ambos sean menores, ninguna niña de esa edad tiene la madurez física ni emocional para tener relaciones sexuales con su consentimiento. 5 días después del asesinato de la madre buscadora Rubí Patricia Gómez, el presunto responsable está detenido. La Fiscalía de Sinaloa indicó que se trata de un hombre de 24 años llamado José Manuel. El viernes pasado, la madre buscadora fue encontrada sin vida dentro de su propia casa, esto en el fraccionamiento Infonavit Jabalíes en Mazatlán. Tenía diversas heridas en el cuerpo provocadas por un arma punzocortante, las cuales le ocasionaron la muerte. Rubí Patricia era parte del colectivo Corazones Unidos por una misma causa. Se integró tras la desaparición de su hijo Edgar Daniel, esto en mayo del 2025. La exigencia de las madres buscadoras es que no haya impunidad. La pregunta que queda en el aire es, ¿por qué le arrebataron la vida? ¿A quién le incomodaba una mujer que lo único que quería era tener a su hijo de vuelta en casa? Tragedia. Luego de 3 días de búsqueda fue encontrada sin vida Ana Karen Nute Telles, una joven de 19 años que había sido reportada como desaparecida en el Estado de México. La encontraron a un costado de la carretera Toluca-Tenango, en el municipio de Metepec. Desapareció después de solicitar un taxi por aplicación, de hecho hay imágenes. El conductor de esta moto está detenido y se le acusa de feminicidio. El caso de Ana Karen sacude a la comunidad del Valle de Toluca e indigna en redes sociales donde miles exigen justicia y mayor seguridad en los servicios de transporte. Su ausencia se convierte en el símbolo del miedo cotidiano que vivimos. Una mujer que no llega a casa, un traslado que termina en tragedia y un país que sigue contando víctimas. Lo que se temía se confirmó. El cuerpo encontrado el lunes en Morelos, efectivamente, es el de Kimberly Jocelyn Ramos Beltrán, la estudiante desaparecida el pasado 20 de febrero. Familiares de la joven de 18 años señalaron que fue encontrada en un predio de Chamilpa. Agradecieron el apoyo recibido por la ciudadanía, pues aunque no la encontraron con vida, terminaron la búsqueda y las horas de angustia por no saber nada de ella. Por su parte, el fiscal de Morelos, Fernando Blumecrón,
confirmó que tras la desaparición de Kimberly se actuó de acuerdo a los protocolos de búsqueda. Reiteró que hay un probable responsable detenido y prometió que va a haber justicia. Darle las noticias, ¿no? De que pues, efectivamente el cuerpo que localizaron en Cerro y en Chamilpa pues, era de mi hermana, que no se había comunicado esto porque pues, teníamos todavía la pequeña esperanza de que no fuera así. Desafortunadamente no encontramos a Kimberly como nosotros hubiéramos querido, pero la encontramos, que es muy importante, creo también, y pues ya no vamos a estar buscando. Quiero ser muy claro, desde que familiares se presentaron ante el Ministerio Público para denunciar la ausencia de Kimberly, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas actuó en el ámbito de sus responsabilidades con apego a los protocolos correspondientes y con acciones para su localización. No permitiremos que se criminalice a ninguna víctima. Kimberly tendrá justicia, no habrá impunidad. Se quedan en la cárcel. La Fiscalía de Oaxaca vinculó a proceso a una pareja por tentativa de feminicidio en contra de una menor de 10 años. Esto ocurrió el 28 de diciembre del 2025 en la región del Istmo. La víctima, hermana de la imputada y cuñada del segundo acusado, abordó una moto con los responsables en el barrio Morro de Chahuites y trasladaron hacia un camino de terracería cercano al río Novillero. Ahí los agresores colocaron una cuerda en el cuello de esta pequeña hasta dejarla inconsciente. Y al creer que había fallecido, la cubrieron con maleza antes de retirarse. Las cifras de violencia en Oaxaca, sin lugar a dudas, siguen alarmando. Piénsenlo 2 veces antes de ponerse creativos, y es que el uso de la inteligencia artificial para crear contenidos falsos se podría castigar hasta con 12 años de prisión en la Ciudad de México. La reforma busca castigar con mayor severidad los llamados deepfakes, es decir, el contenido audiovisual que suplanta el rostro o la voz de una persona de manera realista. Esto ante el crecimiento alarmante de este tipo de fotos y de videos que involucran también a menores de edad, en su mayoría de índole sexual. La iniciativa plantea establecer de 7 a 12 años de prisión y multas de 1,000 a 2,000 días para quienes generen estos contenidos falsos. Hay violencia hacia las mujeres que no deja moretones, que no deja marcas en el cuerpo. Se trata de la violencia digital. Después de una lucha incesante, ya se castiga en nuestro país. Aquí se lo contamos. Con grúas y maquinaria pesada comenzaron a ser retirados los vagones del metro de Monterrey en Nuevo León, que se encontraba en la exhibición, esto a las afueras del Palacio de Gobierno, a unos días de que se celebre la marcha por el 8M en conmemoración por el Día Internacional de la Mujer. Este tren, compuesto por 7 vagones que formará parte de la operación de las líneas 4 y 6 del monorriel, fue instalado en diciembre del año pasado para exhibición de los turistas y paseantes del centro de esa ciudad. En redes sociales se filtró un video del sepelio de Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho. Este grabado dentro del Panteón Recinto de la Paz, en la zona de Santa Margarita, en Zapopan, Jalisco. Esta tumba logró distinguirse entre el pasto por la gran cantidad de arreglos florales, predominando el color rojo y también el blanco, algunas en forma de corazón, otras de cruz, y también había gallos, en referencia al apodo de El Señor de los Gallos. También se observa una fotografía en blanco y negro de quien fuera el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, colocada debajo de una corona de flores blancas, señalando el punto exacto donde fue enterrado el féretro con sus restos. Una tragedia en Jalisco. Un trabajador murió y uno más resultó herido, esto durante la demolición del puente La Desembocada en Puerto Vallarta, el cual, por cierto, fue dañado durante los hechos de violencia tras la caída del Mencho. En las imágenes podemos ver a una máquina impactante. 2 mujeres fueron heridas de gravedad, esto luego de que un poste se incrustara contra un camión en Guadalupe, Nuevo León. Las lesionadas viajaban a bordo del transporte urbano cuando la unidad habría jalado los cables de un poste que aparentemente ya estaba derribado. De manera repentina se aprecia que poco menos de la mitad del tronco de madera se incrusta al interior de esta unidad. Vea las imágenes. Sí, te dije que iba a pasar eso cuando pasara un camión alto. ¡Ay, Ramón! Se metió al camión. Se me hace que sí lesionó a alguien, Ramón.
pequeñita de 7 años estuvo al borde de la muerte tras ser atacada por un perro, esto en el municipio de Frontera, en Coahuila. En las imágenes se ve a 2 menores que están jugando con el perro de raza pastor belga en el patio de su casa, cuando de pronto se les echa encima, sobre todo a la niña mayor, que se llama Gracie, mientras la más pequeña corre a refugiarse dentro de su hogar. Las imágenes causan terror. El perro muerde una y otra vez a Gracie en la cabeza. Y bueno, como vemos, no la suelta hasta que llega su mamá. De hecho, sale esta mujer de la casa, logra ahuyentar al animal, toma a la niña en sus brazos y corre para pedir ayuda. Esto por la gravedad de las lesiones. La pequeña tuvo que ser sometida a una cirugía. Recibió 68 puntos de sutura en la cabeza. Autoridades en la Ciudad de México buscan endurecer las sanciones contra dueños de perros que los paseen sin la correa, esto en la vía pública. La diputada del PAN, Olivia Garza de los Santos, propuso aumentar el arresto administrativo de 24 a 36 horas para quien incumpla esta medida. Esto se debe a que la capital del país encabeza los reportes por mordeduras más elevados. En caso de cometer la infracción, la multa será de 3,519 pesos. Pierde la cabeza y dispara camioneta en pleno tráfico. Un conductor atacó a balazos a un automovilista en la zona de Santa Fe, en la alcaldía Álvaro Obregón, al cerrarle el paso con su vehículo deportivo y obligándolo a detenerse. La víctima captó el momento en el que un sujeto se baja de su auto y le dispara, huyendo rápidamente del sitio en dirección a Toluca. Este hombre ya fue detenido y responde al nombre de Francisco Maguello Campo. En cifras que no son nada alentadoras, Nuevo León registró un repunte de obesidad. Tan solo en las primeras 6 semanas del 2026 se registra un promedio de 112 casos nuevos diarios. De acuerdo con la Secretaría de Salud Federal, la entidad suma 4,703 nuevos casos en este año, es decir, unos 783 por semana y 112 por día. De estas, más de 4,000 personas que ya tienen obesidad. Hay que decirlo, al menos 2,971 son mujeres, 1,732 son hombres. ¿Cómo van los preparativos para el Mundial? Hace unos momentos, el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, informó que tuvo una reunión de alto nivel, esto con las representantes de la FIFA. También estuvieron autoridades federales y de los gobiernos de la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León, que son las 3 sedes mundialistas en nuestro país. Este encuentro fue para coordinar los operativos que desplegarán las fuerzas de seguridad. La reunión ocurre luego de que es un punto turístico en la capital del país, donde se realizan obras públicas y que a 99 días del Mundial permanecen inconclusas. Carlos, ¿con qué te encuentras? Buenas tardes. Así es, mi querida Ceci, ¿qué tal? Como siempre, un gusto saludarte. Es la calle de Amberes, aquí en la colonia Juárez, perteneciente a la alcaldía Cuauhtémoc. Una zona, un corredor turístico sumamente importante para la capital y como ya lo has adelantado, se están llevando a cabo obras en esta calle de Amberes desde el cruce con Paseo de la Reforma hacia Avenida Chapultepec. Le voy a pedir de favor a mi compañero Oriente. Al menos 1,045 personas han perdido la vida en la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán, así es como lo informa la Fundación de los Mártires y Asuntos de los Veteranos del país persa. Este 5º día de guerra inició con nuevos bombardeos en varios puntos de Teherán, así como las ciudades de Shiraz y también Isfahán. Estados Unidos reveló que ha atacado más de 1,700 objetivos en Irán. El presidente Donald Trump prometió brindar una escolta militar a los buques en el estrecho de Hormuz. Esto luego de que Irán dijo que atacaría a los navíos que pasen por ahí. Dijo que ayudarán a garantizar el libre flujo de energía al mundo. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció que su país hundió un navío de guerra iraní con un ataque con torpedo desde un submarino en el Océano Índico. Aseguró que esta es la primera vez que un sumergible estadounidense realiza este tipo de ataques desde la Segunda Guerra Mundial. An American submarine. Jamenei, pero ya se convirtió en un objetivo para Israel. El ministro de Defensa de dicho país advirtió que asesinará a cualquier nuevo dirigente designado por el régimen de Irán. Dijo que cualquier persona que sea nombrada para continuar con el plan de destrucción de Israel o de amenazar a Estados Unidos se convertirá inmediatamente en un objetivo de eliminación. Indicó que no le importa su nombre o dónde se esconda, simplemente acabarán con él.
El funeral del ayatolá Ali Jamenei fue pospuesto debido a la demanda masiva de ciudadanos de diversas regiones de ese país que han solicitado participar en el acto. Esta ceremonia, prevista este miércoles en Teherán, fue suspendida por tiempo indefinido hasta que se anuncie una nueva fecha oficial. El ex líder supremo de Irán murió el pasado 28 de febrero, consecuencia de la serie de ataques aéreos coordinados por fuerzas de Estados Unidos e Israel contra objetivos militares y gubernamentales en país de Medio Oriente. Ya hay un favorito para convertirse en el nuevo líder supremo de Irán, así es como lo han adelantado algunos clérigos encargados de elegir al sucesor del ayatolá Ali Jamenei. Se trata precisamente del segundo hijo del líder asesinado, Mojtaba Jamenei, que ha operado a la sombra del imperio de su padre. Mojtaba es un clérigo chiita iraní, nacido el 8 de septiembre de 1969. Tiene 56 años, es una figura influyente pero reservada. Sirvió en la guerra entre Irán e Irak de 1987 a 1988. Además, mantiene estrechos vínculos con la Guardia Revolucionaria y está familiarizado con la dirección y coordinación de los aparatos de seguridad y militar. En 2020, Estados Unidos asesinó a la mano derecha del ayatolá iraní Ali Jamenei. Un hecho que tensó y marcó el rumbo de la relación entre ambos países. Así es como sucedió. España ya respondió a las amenazas de Estados Unidos y lo hizo fuerte. Ayer el presidente Donald Trump dijo que contaría precisamente las relaciones comerciales con dicho país. Esto porque el jefe de gobierno español Pedro Sánchez no dejó que Estados Unidos usara sus bases militares para atacar a Irán. Hoy, Pedro Sánchez pidió a Donald Trump respetar los acuerdos comerciales con la Unión Europea, reiteró su postura contra la guerra y advirtió que no será cómplice de una guerra solo por el miedo a las represalias. Las potencias involucradas en este conflicto deben cesar inmediatamente las hostilidades y apostar por el diálogo y la diplomacia. En definitiva, la posición del Gobierno de España se resume en 4 palabras: no a la guerra. Tenemos que exigir la resolución a Estados Unidos, a Irán, a Israel, para que paren antes de que sea demasiado tarde. No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalias de alguno. Los mexicanos siguen saliendo de la zona en conflicto en Medio Oriente. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que ya son 279 las personas evacuadas desde Israel, Jordania, Emiratos Árabes, también Líbano y Qatar. Precisó que su salida ha sido por la vía terrestre hacia Egipto, Jordania y Turquía, países que cuentan con espacio aéreo abierto. Iniciaron las operaciones de Estados Unidos en países extranjeros, esto para combatir a las organizaciones designadas como terroristas, es decir, a los cárteles de la droga. ¿En dónde lo hizo? En Ecuador. El Comando Sur de Estados Unidos indicó que se trató de una operación conjunta, que ambas naciones decidieron tomar medidas para enfrentar a los narcoterroristas que durante mucho tiempo han infligido terror, violencia y corrupción a los ciudadanos de América. Estas son imágenes de su despliegue. Kristi Noem, secretaria de Seguridad de Estados Unidos, compareció en el Senado donde enfrentó las duras críticas por ofensivas migratorias del gobierno de Donald Trump, en especial con las redadas en Minneapolis, que dejó a 2 ciudadanos muertos y más de 4,000 arrestos. Al momento de prepararse para testificar en defensa del comportamiento de agentes del ICE, fue interrumpida por una manifestante generando un caos ante la presencia del Comité Judicial del Senado. Aquí le dejamos las imágenes. Oh, okay. Well. Is it now? For improvement that we will. Un adolescente fue víctima de una violación grupal en Brasil, un plan que habría sido orquestado por su exnovio.
Esta historia de horror ocurre en Copacabana. El principal sospechoso es un menor de 17 años que citó a su exnovia en un departamento con el pretexto de hablar para retomar su relación sentimental. Ella acudió, pero al entrar vio a 4 hombres en la sala. Le pidió al chico hablar en una de las habitaciones. Ahí estaban cuando los 4 sujetos irrumpieron en el cuarto para abusar sexualmente de ella. Los responsables ya fueron identificados, pero todos se encuentran prófugos. Momento crítico. Un trabajador del servicio eléctrico resultó gravemente herido al intentar escapar de una canasta elevada que se incendió y quedó suspendida en el aire mientras realizaba sus labores. Los hechos ocurrieron en Luisiana, Estados Unidos. Imágenes que muestran a este hombre intentando mantenerse sujeto al balde envuelto en llamas, esto mediante su arnés de seguridad mientras el fuego continúa avanzando. Más de 250 familias afectadas, esto luego de que se derrumbara todo el techo de la cochera del edificio de Parque Patricios en Buenos Aires, Argentina. Por el momento, el gobierno clausuró el acceso al complejo de viviendas en la calle Mafalda. Informó que las personas serán albergadas al menos hasta que sea seguro regresar a sus hogares. El peritaje preliminar de Defensa Civil y del Cuerpo de Bomberos reveló un riesgo estructural, esto en las bases de los 4 bloques de los departamentos que ya desalojaron. ¡Qué miedo! Un globo aerostático quedó enredado en una torre de telefonía en Texas. Equipos de emergencia lograron salvar a 2 personas atrapadas a más de 280 metros de altura. Afortunadamente solo fue el susto, pero seguramente los tripulantes no van a querer volverse a subir en su vida a un globo aerostático. Así cerramos. A nombre de todo el equipo que hace posible Objetivo Ciudadano, le damos las gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde. Pásenla bien.